regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Oh, te alabamos, te exaltamos, oh Rey. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Por qué no ahí en casa cierras tus ojos un momento y piensas en que en este instante está Jesús escuchando? Está prestando atención, está prestando su oído a ti, solamente este momento. Y con este momento basta para sentirte pleno y lleno, porque es Él en toda la extensión de la palabra. Aquel que fue a esa cruz del Calvario y que sin temor estuvo ahí solamente para salvarte a ti, a mí, a cada uno de nuestra familia, a nuestros amigos. Y solamente es ese momento, con ese momento basta. Basta para que Dios pueda entrar en tu corazón y lo habite para siempre. Y entonces toda tu vida cambie, todos tus días cambien. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria,
hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Hola, qué bueno que nos acompañas, que estamos juntos en este servicio en línea. Aparte, esta semana es muy especial para nosotros como mexicanos porque acabamos de celebrar nuestra independencia, la independencia de México. Celebramos que tenemos libertad y precisamente hablando de esta idea de libertad, vamos a meditar en la palabra de Dios el día de hoy. El tema es libres. Y nuestra base bíblica está en Romanos 6, capítulo 6, versículos 20 al 23. Libres. Si tienes Biblia a la mano, te invito a que leas junto conmigo. Dice la palabra del Señor así: cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por permitirnos conectar una semana más. Gracias por tu palabra que va a ser predicada el día de hoy. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, que tengamos un espíritu dispuesto a recibir lo que tú vas a hablarnos. Espíritu Santo, háblanos, trae el rema que necesitamos y que esta palabra cale en lo profundo de nuestro corazón. Que esta palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a valorar la libertad que tenemos en ti. Si la libertad que tenemos como mexicanos es importante, la libertad espiritual que recibimos de ti lo es todavía más porque es para la eternidad. Gracias, Señor, en tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Como seguramente sabes, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a su pueblo, el pueblo de Dolores Hidalgo, a través del repique de las campanas de la iglesia para que salieran a levantarse en armas contra el dominio de los españoles.
Eso es lo que se conoce como el inicio de la Guerra de Independencia, esa noche del 16 de septiembre. Y duró la Guerra de Independencia, de hecho fue bastante larga, duró hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. El objetivo de esta lucha, de este movimiento armado y social, era, como te decía, liberar al pueblo, liberar a nuestro territorio del yugo español. Porque desde la conquista de México, 300 años antes por Cortés, había habido violencia, colonización, despojo, violaciones de los derechos más básicos de nuestros pueblos. Se había establecido un sistema de castas donde los privilegios económicos y políticos los tenían los españoles extranjeros. Básicamente éramos esclavos en nuestra propia tierra. Este movimiento, esta guerra de independencia logró quitarnos el dominio español y darnos libertad. Una libertad que tú y yo podemos disfrutar el día de hoy. Por eso podemos celebrar y disfrutar la independencia de México. Pero déjame decirte que a pesar de lo importante y valioso que es la independencia de México para nuestra libertad como ciudadanos, hay un momento que trajo una libertad mucho más profunda, grande y completa a nuestras vidas. Y ese fue el momento en que tú y yo pusimos nuestra fe en Jesús, le abrimos la puerta a nuestro corazón, lo dejamos entrar. En ese momento fuimos librados del pecado y pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Y te digo que es una libertad mayor, porque no solamente nos da vida plena y abundante en la tierra, sino que es una libertad para toda la eternidad. Esa es la libertad más grande que todo ser humano puede tener. El punto número 4 de nuestra declaración de fe, de los temas que estamos viendo entre semana en los grupos de vida, dice lo siguiente: creemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de pecados. Ante el grave problema de la opresión del pecado, ante las graves consecuencias, ante lo mucho que lastima nuestras vidas el pecado, Cristo Jesús nos trajo libertad, una libertad perfecta y eterna. El día de hoy entonces quiero hablarte de 3 ideas respecto a esta libertad que tenemos en Cristo, que debemos tener muy presentes para poder disfrutarla, pero sobre todo valorarla plenamente. La primera idea que quiero dejar en tu corazón es que la libertad tiene un alto costo. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 6, ustedes eran esclavos del pecado. México fue oprimido brutalmente por el yugo español. Fíjate que la conquista, irónicamente, se hizo en nombre de Dios. Se hizo a favor de la corona, por España. Pero la verdad es que los españoles, no todos, pero la mayoría de españoles que llegaron aquí eran movidos por la codicia, por la avaricia, por el deseo de tener más. Y no se tocaron el corazón para esclavizar, explotar, maltratar a los nativos para sacar beneficio y aumentar su propio poder y riqueza. Fuimos oprimidos y la guerra de independencia tuvo que librarse porque la única manera de obtener nuestra libertad y de obtener una mejor vida era derrotando al yugo español. Tanto es así que hubo personas dispuestas a dar su vida con tal de obtener libertad. Fíjate que nosotros también estábamos bajo una opresión brutal de un enemigo. Como dice Pablo, ustedes eran esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado y por consiguiente también estábamos bajo el dominio del diablo. Hechos 26:18 dice lo siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Antes estábamos bajo el dominio, bajo la esclavitud del diablo. Ahora, a veces nuestra cultura pinta al pecado y al diablo como algo divertido, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, Las Vegas, la ciudad de Las Vegas. Seguramente has escuchado de esta ciudad conocida como la ciudad del pecado. Y se presenta Las Vegas como una ciudad muy atractiva. Hay fiesta toda la noche sin parar, el sexo libre, los vicios, los shows que se manejan ahí. O sea,
La ciudad del pecado es presentada como algo atractivo y divertido que de hecho se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Pero la realidad es muy diferente. El pecado es una fuerza negativa real, como aprendimos en la clase del grupo de vida. El pecado es una fuerza negativa real que esclaviza. El pecado destruye el propósito que Dios tiene para nosotros. El pecado nos desvía del camino. El pecado nos hace fallar, nos hace errar el camino. Y esa falla, ese errar, termina lastimándonos a nosotros, destruyendo nuestro propósito, pero también afecta a los que nos rodean. El pecado nunca se queda solamente en el que lo comete. El pecado lastima a los que nos rodean. Y el diablo no es divertido. El diablo, al contrario, dice Juan 10:10, quiere robar, quiere matar, quiere destruir. El diablo es un enemigo cruel, mentiroso, que si tuviera la oportunidad destruiría tu vida, destruiría mi vida por completo, así como intentó hacerlo con Job. Éramos esclavos del pecado y era una situación difícil, dura. Estábamos enfrentando consecuencias graves en nuestra vida, en nuestra familia. No teníamos la menor oportunidad de escapar de esa esclavitud. Pero Dios, por su gran amor, por su misericordia, envió a su Hijo. Envió a Jesucristo para cargar con el castigo y con el precio del pecado. Jesús fue enviado para expiar nuestros pecados y por medio de la cruz obtener la victoria y derrotar al enemigo. Fíjate que en esa cruz se libró una guerra por nuestra libertad y la ganó Cristo Jesús con su poder. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Nuestro enemigo fue derrotado. Aquel que nos esclavizaba fue vencido en la cruz del Calvario por el poder y el amor de Jesús. Y así como la única manera de obtener nuestra libertad como mexicanos era expulsar y derrotar al Imperio Español, también la única manera de obtener nuestra libertad espiritual, nuestra libertad eterna, era vencer y derrotar a ese enemigo llamado pecado, a ese enemigo llamado diablo, Satanás. Tenemos tú y yo entonces que valorar la libertad, porque aunque no la merecíamos y aunque no podíamos obtenerla, Dios nos la regaló por gracia. Pero el hecho de que sea una salvación por gracia no significa que haya sido gratis o que no haya costado nada, porque sabes, a Jesús le costó su vida. La cruz es el costo de nuestra libertad. La cruz es el costo de tu libertad y de mi libertad. Y cuando entendemos eso, que fuimos rescatados de ese enemigo que nos oprimía, al precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, nuestros corazones deben siempre ser agradecidos a Jesús por su infinito amor. Primero entonces, la libertad tiene un alto costo. Le costó a Jesús su vida en la cruz. Segundo, esclavitud es oscuridad, libertad es luz. En el pasaje que leíamos ahí mismo en Romanos capítulo 6, fíjate, es interesante lo que dice Pablo. Ustedes eran esclavos del pecado, como ya te comenté, y dice, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Otra versión dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Es cierto que nuestro país dista mucho de ser perfecto. Podríamos señalar un montón de cosas, ¿no? Corrupción, desigualdad, violencia. Y obviamente tenemos que luchar contra todas esas injusticias, pero no deberíamos perder de vista las libertades y privilegios que ganamos con nuestra independencia. Son privilegios que nosotros tenemos y que aún a día de hoy hay muchos países, hay muchas personas que no tienen. Y es que el problema es que a veces perdemos de vista los privilegios que tenemos.
Nos acostumbramos a ciertas libertades, damos las cosas por sentadas, se nos hace lo normal. Hoy tenemos vida abundante y plena en Cristo Jesús. Y se nos olvida que no siempre fue así, que no todos tienen esa clase de vida. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Por eso Pablo aquí está forzándonos a recordar. Y él dice, antes eras esclavo del pecado. ¿Qué fruto tenías? ¿Qué cosas ganaste? Hacías cosas de las cuales te avergüenzas. Y sería bueno que pensáramos un momento en la clase de vida que teníamos antes de Jesús. Piensa un momento. ¿Cómo era tu carácter antes de llegar a conocer a Dios? ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo era tu matrimonio? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eran tus finanzas? ¿En qué gastabas tu tiempo? Posiblemente eras un papá autoritario, eras un patrón explotador. Posiblemente perdiste muchísimo tiempo en fiestas, en vicios, gastaste muchísimo dinero en cosas sin sentido, malgastaste lo que ganabas, usabas mala influencia, lastimaste a tus amigos, lastimaste a tu familia, a tus hijos, a tus padres, lastimaste relaciones de trabajo, echaste a perder negocios, nos lastimamos a nosotros mismos. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Yo no sé cuál fue tu pasado, pero la verdad es que antes de Jesús todos éramos un caos. Todos éramos un desastre, todos cometimos errores, todos pecamos contra Dios, cometimos errores y pecados de los cuales hoy nos arrepentimos profundamente. Cosas, como dice Pablo, que nos avergüenzan siquiera contarlas. Pero en medio de ese caos de la vida que teníamos antes, esa vida en esclavitud que es oscuridad, intervino Dios con poder y nos rescató del pecado. A los que éramos cautivos nos puso en libertad, y esa libertad significa pasar a una nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Otra versión dice, lo viejo ya pasó, una nueva realidad está presente. Nuestra vida dio un cambio tan profundo que Jesús dijo que era como nacer de nuevo. Es como pasar de las tinieblas a la luz. Piensa ahora cómo es tu familia ahora que conoces a Jesús. ¿Cómo es tu carácter ahora? ¿Cómo es tu matrimonio ahora? ¿Cómo te va en el trabajo ahora? ¿Cómo están tus finanzas ahora? ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Verdad que hay una gran diferencia? Esa diferencia la obtuvimos por la libertad que Cristo nos dio de la naturaleza pecaminosa que teníamos antes de conocerle. Hay una gran diferencia en nuestras vidas antes y después de Cristo, y obviamente no es mérito de nosotros. Sin la intervención poderosa de Dios que nos trajo libertad, no tendríamos esta clase de vida. Ahora, ya no hacemos cosas que nos dan vergüenza, sino con la ayuda del Espíritu Santo vivimos una clase de vida que nos lleva hacia la santidad y hacia la vida eterna. Entonces, lo que quiero decirte es que no olvides de dónde te sacó Dios. No olvides lo que ha hecho Dios en tu vida, en tu familia, porque de pronto olvidamos de dónde nos sacó Dios. Nos acostumbramos a la vida en Cristo, nos acostumbramos a la clase de familia que solo Cristo nos puede dar, nos acostumbramos al matrimonio, a la provisión, aún en medio de la pandemia, que solo Dios puede dar, y estamos tan acostumbrados a la vida en Cristo que dejamos de valorarla. Recuerda, no todos viven en libertad. Valora esa libertad y la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús. Y la tercera idea que quiero dejar en tu corazón es que somos libres para servir. Es interesante lo que Pablo enfatiza en el versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Otra versión dice, ahora libres de la esclavitud del pecado han entrado al servicio de Dios. Fíjate que la libertad conseguida en la independencia de México no resultó en que cada quien hacía lo que quería, porque eso es un libertinaje.
La libertad conseguida resultó en el trabajo esforzado y unido de ciudadanos a lo largo y ancho del país para edificar un gobierno propio que buscara el bienestar del pueblo de México. Sin ese servicio a favor de la nación, nuestra independencia hubiera terminado en un caos completo. Y es que la libertad no es para hacer lo que uno quiere. La libertad tiene un propósito. Y Pablo nos enseña que uno de los propósitos de nuestra libertad en Cristo es servir a Dios. Antes eran esclavos del pecado, pero ahora han entrado al servicio de Dios, dice Pablo. Es interesante esta perspectiva porque a veces podemos ver el servicio a Dios como una obligación. Una obligación es algo que tengo que hacer, que debo hacer, que hago por compromiso y entonces es una carga. Algunos pueden ver el servicio a Dios como una carga pesada. Otros podemos ver el servicio a Dios como un favor que le hacemos a Dios, ¿verdad? Te estoy dedicando mi tiempo, estoy invirtiendo mi esfuerzo, mi dinero y prácticamente como yo te estoy dando a ti, Dios, pues tú me debes algo, me tienes que bendecir, me tienes que ayudar. En esta perspectiva vemos al servicio casi como una deuda de Dios con nosotros. Y el servicio no es ni una carga ni una deuda. Aquí Pablo nos enseña una perspectiva diferente del servicio que puede ayudarnos mucho en nuestro servicio cristiano. Y lo que Pablo enfatiza es que el servicio a Dios es la muestra más clara de que somos libres. ¿Cómo sé que yo fui liberado del pecado? ¿Cómo sé que ya no soy esclavo del diablo, que ya no soy esclavo del pecado? Porque ahora puedo servir a Dios. Fui rescatado del pecado, soy una nueva criatura y ahora tengo un corazón dispuesto a servir a Dios y experimento una libertad completamente nueva. Servir a Dios es el mejor recordatorio de que ya no soy esclavo del mal. Cuando yo sirvo a Dios puedo decir, ya no soy esclavo del pecado. Entonces, el servicio a Dios también es la respuesta natural de un corazón que ha entendido el regalo de la libertad que Dios nos da. Cuando yo entiendo en mi corazón lo que Jesús ha hecho por mí, por amor y por gratitud, decido poner mi vida, mi tiempo, mis dones, mis talentos, mi dinero, mi esfuerzo, mi energía al servicio de Dios. No lo hago por carga, no lo hago para que Dios me deba algo, no lo hago porque tengo que hacerlo, lo hago porque entiendo lo que Jesús hizo por mí. Entiendo que mi libertad le costó a Jesús la cruz, que mi libertad fue pagada con sangre. Y por amor a Él, por gratitud a Jesús, pongo mi vida a su servicio. Por tanto, el servicio a Dios tiene que ser hecho con todo nuestro ser y lo mejor que tenemos. Fíjate lo que dice el versículo 19. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio del pecado y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. La Reina Valera dice, hablo como humano, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Pablo está diciendo, rinde tu vida a Dios, así como antes la rendías al pecado. Y es que, ¿recuerdas el tiempo, el dinero, la energía que gastabas en tu pasado para disfrutar la vida? Unas desveladas, era un gastadero de dinero, no te importaba el horario de las fiestas, no te importaba. Nos entregábamos, dice Pablo, presentábamos nuestros miembros para servir al pecado. Y ahora que somos libres y que podemos servir a Dios, decimos, ay, es que estoy cansado. Ay, es que está muy lejos. Ay, es que está lloviendo. Ay, es que ese día no puedo. A veces ponemos muchos pretextos y lo que está diciendo Pablo es, si antes te esforzabas, ponías tu vida para disfrutar la vida del mundo, hoy deberías presentar tu vida con más pasión, con más esfuerzo, con más ánimo, con más alegría
al servicio de Dios. Hoy vamos a entregar todo a Dios para servirlo porque entiendo que mi servicio es la muestra más clara de mi libertad. Y esto al mundo puede parecerle algo ilógico y irracional. No sé si alguna vez te han dicho, ¿y por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué vas tanto allá? ¿Te pagan o qué? Pero solo un corazón que ha recibido la libertad de Cristo entiende que nuestro servicio es por amor y por gratitud, que es la expresión más clara de nuestra libertad y que sirviendo a Dios encontramos el verdadero propósito de nuestra vida. Jesús te libertó, no para que hagas con tu vida lo que quieras. Jesús te libertó, como dice Lucas capítulo 1, para que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia toda nuestra vida. En el aniversario de nuestra independencia recordamos que hubo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a pelear por nuestra libertad. Algunos de ellos son muy famosos, como Hidalgo, como Morelos, pero también hubo miles de héroes anónimos que dieron su vida para que sus hijos, para que su familia, para que su pueblo pudiera disfrutar de una vida diferente. Ellos pagaron un precio para dejarnos un legado de libertad que pudiéramos disfrutar, para que pudiéramos poseer nuestra propia tierra, para que fuéramos ciudadanos con derechos, para que dejáramos de ser esclavos y explotados. Valió la pena porque ellos veían un país libre, un país diferente. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra libertad porque Él también te quería ver libre. Él quería verte libre de la esclavitud del pecado. Él te quería ver con una vida diferente. Jesús pagó el precio de tu libertad porque veía un matrimonio restaurado, porque te veía disfrutando a tus hijos y porque veía a tus hijos disfrutando un mejor padre, una mejor madre, porque te veía libre de vicios, porque te veía libre de rencores, porque te veía feliz, porque te veía sonreír. Jesús pagó tu libertad porque te veía disfrutando una vida plena y abundante. Por eso, para Jesús valió la pena el costo y murió para darnos libertad, para que disfrutáramos una vida diferente. Piensa un momento en todas las bendiciones que tienes, porque tenemos muchísimas bendiciones. Piensa en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la esposa o el esposo que tienes si eres casado. Piensa en el privilegio de los papás que tienes. Piensa en el privilegio de los hijos que tienes. Piensa cómo Dios te ha guardado en medio de la pandemia y todas esas bendiciones las tenemos por la libertad que tenemos en Cristo. Jesús te veía feliz, por eso estuvo dispuesto a morir en la cruz. Por eso, aunque podía bajar de esa cruz y enviar legiones de ángeles para ser rescatado, no lo hizo porque te veía feliz, porque sabía que valía la pena tu libertad. Por eso Pablo termina el pasaje que leíamos diciendo: la paga del pecado es muerte. La vida que llevábamos antes, esa vida esclavos del pecado, haciendo lo que queríamos, eso conduce a la muerte. Pero dice Pablo, el regalo de Dios es vida eterna. Jesús te ha regalado la vida que tienes hoy. La vida que disfrutas hoy es la vida en libertad que Jesús compró en la cruz por ti. Así es que valora esa libertad, porque le costó a Jesús su vida en la cruz. Siempre recuerda de dónde nos sacó. Siempre ten presente de dónde te sacó y que antes vivías en oscuridad, pero ahora vives en luz, en la libertad que Él te da. Pero recuerda que esa libertad, aunque es para disfrutarse, también tiene un propósito. Y ese propósito es que ahora tú y yo sirvamos a Dios, sirvamos a la iglesia, sirvamos a nuestro prójimo, sirvamos para extender el reino de los cielos. Vamos a poner nuestras vidas en servicio a Dios. Quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos un momento, por favor. Y antes de empezar a orar, piensa en la vida bendecida que tienes hoy.
Y toma unos minutos para decirle a Jesús gracias. Gracias por mis hijas. Gracias por mi familia. Gracias por tu provisión. Gracias porque me has ayudado a moldear mi carácter. Gracias porque tengo un matrimonio bendecido. Gracias por la atmósfera que se respira en mi hogar. Gracias por mis padres. Dile a Jesús gracias. Toma un minuto y agradece a Jesús porque esa vida que tienes, esa vida plena y abundante, esa vida en libertad que hoy tienes, que es tan diferente a la vida que tenías antes de Cristo, esa vida de libertad costó la sangre de Jesús. Dile, Jesús, gracias. Gracias. Pero ¿por qué no le dices ahora, así como tú estuviste dispuesto a morir por mí, ahora yo me presento delante de ti? Ahora yo te digo, aquí estoy, Señor. Quiero que mi vida sea útil para ti. Quiero servirte. Así como antes mi vida, mi cuerpo fue puesto al servicio de esa vida del mundo, hoy quiero ponerla a tu servicio. Es más, quiero hacerlo con más pasión, con más energía. Quiero desgastarme en servirte. Quiero invertir mi tiempo, mis años, mi dinero, mi corazón, mi esfuerzo, mi sudor para servirte y para darte lo mejor. Porque mi corazón ha entendido hoy que solamente cuando te sirvo es cuando encuentro el verdadero propósito de la vida. Que servirte a ti es la muestra más clara de que he sido liberado del pecado. Te sirvo a ti porque soy libre, porque tengo esta clase de vida por la cual te agradezco. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis talentos, aquí está mi tiempo, aquí están mis recursos, Señor. Porque ahora que he sido liberado del pecado, he entrado al servicio de Dios. Gracias, Jesús, por la libertad que me has dado a mí, pero también por la libertad que le has dado a cada persona que está escuchando. Gracias por Ministerios Betel, porque yo puedo ver vidas bien hermosas, familias bendecidas. Puedo ver los cambios tan fuertes que has obrado, transformaciones tan maravillosas que has hecho. Gracias por la clase de vida que ahora tenemos. Esa libertad fue fruto de tu aflicción en la cruz. Y hoy te damos gracias, pero también te decimos, aquí está nuestra vida para servirte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé. Con los animales yo quiero correr. Escucha
secó, Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así, la 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 la. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así, la 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 la. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya.